Buenos días, yo soy la estudiante Estefanía Vera de la Universidad José María Vargas, cursante actualmente de la carrera de diseño gráfico. Les voy a presentar mi trabajo de investigación, cuyo título es El diseño gráfico y la comunicación visual. Este trabajo fue realizado para la materia de lenguaje y comunicación 1. Antes de comenzar con el desarrollo del trabajo, vamos a definir dos conceptos importantes. Tenemos que el diseño gráfico se define como proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Al diseño gráfico se lo llama también de la comunicación visual. Y esto es así, puesto que entraña una íntima relación con la comunicación como ciencia teórica y disciplina gráfica. De la comunicación visual. Con esto tenemos que para comprender el concepto de diseño gráfico debemos definir la comunicación visual, la cual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. En ella influyen el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y el referente. Es la comunicación en la que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes. Teniendo en cuenta ya la definición de estos dos términos, en el siguiente trabajo se va a intentar determinar la relación entre el diseño gráfico y la comunicación visual. El diseño gráfico. El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales con objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, diseño de comunicación visual o diseño visual. Entonces, para comprender en su totalidad lo que es el diseño gráfico, vamos a hablar un poco de su historia. Tenemos que su origen es ubicado a finales del siglo XIX y se dice que comenzó con los mensajes visuales que durante este siglo fueron asignados a dibujantes e impresores. También se dice que estamos hablando de una profesión muy reciente en comparación con otras. En el siglo XX, el diseño que se ve a principios del mismo se toma como una reacción a la decadencia de la tipografía y el diseño de finales del siglo XIX. También entonces podemos decir que es una respuesta a la decadencia que venía presentando el diseño en el siglo pasado. El interés por la ornamentación y la proliferación de cambios de medido y estilo tipográfico en una misma pieza de diseño, como sinónimo de buen diseño, fue una idea que se mantuvo hasta finales del siglo XIX. El Art Nouveau, con su clara voluntad estilística, fue un movimiento que se aportó a un mayor orden visual en la composición. Para continuar, en la década de 1930 se desarrollaron aspectos interesantes para la composición del diseño gráfico. El cambio de estilo gráfico fue trascendental porque muestra una reacción contra el organismo y eclecticismo ornamentalista de la época y propone un estilo más despojado y geométrico. Este estilo, también influenciado por la Bauhaus, ejerció una influencia duradera e ineludible en el desarrollo del diseño gráfico del siglo XX. Otro elemento importante en relación a la práctica profesional fue el creciente uso de la forma visual como elemento comunicacional. Esto quiere decir que a medida que fuimos avanzando, los seres humanos empezamos a utilizar el diseño más comúnmente para comunicarnos. En la actualidad, el diseño gráfico cuenta con múltiples herramientas digitales que han catapultado esta profesión y su desarrollo, cuya demanda ha crecido exponencialmente. El diseño gráfico ahora es muy utilizado por
casi todas las empresas que quieren hacerse un nombre en el mercado. La comunicación visual. Se puede definir lo que se entiende por comunicación visual. Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos. Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto según el contexto en el que están insertas, dando informaciones diferentes. Se puede proceder al menos a dos distinciones. La comunicación puede ser intencional o casual. Tenemos entonces que el mensaje que será recibido por el receptor dependerá del contexto en el que se encuentra la imagen. Pero, ¿qué es el contexto? El contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Esto quiere decir que no solo dependerá de dónde se encuentra la persona, sino también su cultura. La comunicación visual se puede diferenciar entre si es casual o si es intencional. La comunicación visual casual puede ser casual si está fuera de su control. Esto quiere decir que es un hecho al azar. Contrariamente, lo que se dice la comunicación visual intencional es que cuando nos referimos a la comunicación intencional, se debería entender como la recepción en el pleno significado de un mensaje ante el público objetivo. Esto quiere decir que es un hecho planificado, dirigido para un público determinado. Luego de haber definido ampliamente lo que es el diseño gráfico, su historia, la comunicación visual y sus tipos, vamos a proceder a hablar de la relación entre el diseño gráfico y la comunicación visual. La comunicación visual combina el lenguaje hablado y escrito con las imágenes para crear mensajes estéticamente atractivos que conecten con el público intelectual y emocionalmente y le transmitan algún tipo de información. Es muy importante que el emisor y el receptor del mensaje hablen el mismo lenguaje visual. Visto así, el diseñador actúa como traductor e intérprete de mensajes. Por lo tanto, teniendo esto en consideración, podemos decir que el diseño gráfico es una herramienta que se utiliza para que la comunicación visual sea posible, y el trabajo del diseñador gráfico de actuar como intérprete entre el emisor y el receptor es entonces muy necesario para que la comunicación entre ambas partes sea efectiva. Finalmente, luego de haber realizado este trabajo, puedo concluir que el diseño gráfico y la comunicación visual son dos conceptos que están realmente entrelazados entre sí. Además de que uno existe en consecuencia del otro, porque el diseño gráfico existe debido a la necesidad de comunicarse del ser humano con las personas que lo rodean. Y por lo tanto, el diseño es una de las herramientas de las cuales nos valemos para comunicarnos, siendo entonces de gran importancia para la interacción humana. También pude llegar a determinar que el diseño gráfico entra en la clasificación de comunicación visual intencional, debido a que se realiza con el propósito de comunicar un mensaje determinado.